perdón. ¿Por qué no vamos directamente al fin? Amén. Y cantamos ese también. Y lo puedo repetir otra vez. Hermano, vamos a seguir en lo que ha sido para mí, espero para ustedes, una gran bendición de mirar las parábolas del Señor Jesucristo. Le pusimos el título de las historias que contó Jesús. Y hasta hoy, todas las parábolas han sido relacionados con la salvación. Es decir, si recuerdan la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, la mujer que se acercó a Jesús en la casa de Simón, la invitación al gran banquete, y todas las parábolas hablan de cómo funciona el reino de Dios según el plan de salvación. Sabemos, en fin, que es Dios que nos busca. Amén, lo que hemos aprendido. Es Dios el que inició este encuentro que tenemos con Él. Sabemos que es Él que nos invita, como vimos la semana pasada, a este gran banquete. Muchos tienen excusas y bueno, a quien responde viene y es parte del reino. Vimos cómo el Señor puede perdonar a un gran pecador, en este caso, gran pecadora como la mujer que se acercó a Jesús y lo perdonó. Esto nos hizo ver muy claro que el Señor desea que seamos salvos. Si no somos, nada tiene que ver con Él. Es una decisión que hemos tomado de no acercarnos y de rechazar este regalo conocido como la salvación por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Hoy vamos a empezar una serie de sermones en las parábolas que hablan de nuestras responsabilidades como cristianos. Va a cambiar el tema, que habla de que un día, cuando viene Jesús, le vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué hicimos con el Evangelio? Entonces hoy vamos a ver la parábola de los talentos, o de los 3 siervos, en el cual el Señor les entregó talentos. Si usamos la definición moderna de talentos, pues puedes pensar de capacidades y habilidades, y no está tan lejos la idea del Señor. En este caso, talentos hablan de monedas de oro, y te lo voy a explicar más. Habla de inversión y de negociar y de trabajar lo que Él nos ha dado. En una parábola es dinero, es un recurso material, pero en vida real, como cristianos, sí puede ser un talento, es decir, alguna habilidad que tengas o alguna capacidad que tengas. Puede ser tiempo, puede ser tus recursos, puede ser un ministerio y el desarrollo de ese ministerio para alcanzar a los que no conocen a Cristo, o para discipular, es decir, enseñar a los que ya son cristianos. Entonces vamos a ver eso con más tiempo en un momento. Quiero que vean la pantalla Mateo 25, del 14 al 30 encontramos esta parábola de los talentos que el Señor le dio a 3 siervos, sirvientes. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Esta parábola me ha captado, me ha interesado mucho,
específicamente por los tiempos que estamos viviendo, y hablo de la pandemia y las consecuencias o los resultados y cómo ha afectado a la iglesia. Y quiero que sepan que, bueno, lo he dicho antes, pero lo voy a repetir hoy. Primero me lo predicó el Señor a mí. Y tuve la bendición de poder estar en Dallas con mis papás esta semana. Y fui con la intención, claro, de estar junto a seres queridos y a dedicarme a orar y a pedirle al Señor que me dirige desde ahorita en una manera nueva. Siento la necesidad de responder a todo lo que ha sucedido con la palabra. ¿Qué haremos ya que pasamos por todo lo que pasamos? Bueno, le voy a decir que esta parábola nos va a enseñar. Y dice así: el reino, Eric, I think you got the wrong version, so we're just going to cut the screen. No voy a usar porque tengo la versión que no está el que estoy usando. We'll just leave it the screen today. Vamos a usar nuestras Biblias. El reino de los cielos, estamos en el versículo 14 de Mateo 25. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro. Bueno, ya saben lo que es un talento. Un talento representa 1,000 monedas de oro, y si tienes 5,000, tienes 5 talentos. A otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Es importante, hermanos, que subrayen eso que acabo de leer aquí. A cada uno según su capacidad. Va a ser uno de los puntos de este sermón. Luego se fue de viaje, a ver si podemos llegar a entender quién es el que fue de viaje. Pues es el Señor cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. El que había recibido las 5,000 fue enseguida, es decir, que no esperó, y negoció con ellas. También hay que ver esto como otro punto central. Negociar las monedas de oro que el Señor le había encargado. Negoció con ellas y ganó otras 5,000. Es decir, que hay ganancia. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor, del amo. 19 dice: después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos. Es otro punto que quiero que sepan desde ahorita. ¿Cuál es? Volvió el Señor de aquellos siervos. Y otro punto, arregló cuentas con ellos. Entonces tenemos ya 4 puntos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otros 5,000. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Aquí está otro punto. Siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Luego también el que recibió 2,000 monedas, Señor informó: usted me encargó 2,000 monedas o 2 talentos. Mire, he ganado otros 2,000. Su Señor le respondió. Y lo que responde aquí el Señor es igual que le respondió al primero de 5,000. Dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Oye hermanos, perdónenme que estoy comentando en el sermón, pero es lo que quiero oír yo
tengo que dar cuentas al Señor. ¿No es así para ustedes? Amén, amén. Nada más tenía que comentar eso. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después, y aquí es donde encontramos un cambio fuerte. Llegó el que había recibido solo 1000 monedas o un talento. Señor, le explicó, ya sabía que usted es un hombre duro. ¿Será su percepción que está erróneo? Bueno, es lo que dice el que le dio 1000 monedas. Sabía que usted es un hombre duro. No creo que pensaban eso los otros dos. Bueno, lo sigo leyendo. Que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparciado. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire aquí, tiene lo que es suyo. Y lo interesante de esto es que reconoce por lo menos que no es de él, es de otro. Vamos a comentar sobre eso también. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Quítanle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esa última parte no va muy bien con la ideología de los sociales. Más bien esta parábola va muy bien con el capitalismo, de ganancia, de utilidad, de producir. Y a ese siervo inútil, fuerte está la respuesta del Señor para aquel que no hizo nada. Échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, las consecuencias del perezoso son duras. Vamos a orar para el sermón, hermanos. Padre, gracias una vez más porque queremos abrir las Santas Escrituras y queremos que hablen y que la verdad se conozca, Señor, con el propósito de poner a la iglesia en el camino correcto y a cada uno de nosotros como miembros del reino de Dios. Ayúdanos a enfocarnos en lo que es importante para ti, lo que tiene valor para ti. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, empujar y estar apasionados de cumplir con tus propósitos, Señor. Queremos escuchar igual que estos dos siervos que fueron fieles, que negociaron, que trabajaron. Queremos ser testimonio, Señor, para todos aquellos que nos están mirando, compartiendo lo que significa el Evangelio en nuestras vidas y cómo nos ha cambiado y cómo nos ha transformado, hermanos. Me gusta porque pone las cosas en una manera muy sencilla en claro. Es decir, que no se puede malinterpretar lo que está diciendo esto. Para entender esta parábola de los talentos, hay que enfocarnos en dos aspectos. Número uno, cómo responde el amo a los sirvientes. Es decir, cómo responde es la lección principal. Y el significado de los talentos. Ya les dije por nuestro tiempo, pues un talento es algo importante. Aquí alguien tiene cierto talento que sobresale, es decir, se puede identificar en tu vida. Los demás lo ven.
No sé, alguien aquí puede tocar un instrumento, o alguien aquí puede cantar, o alguien aquí puede pintar, o alguien aquí tiene alguna capacidad o alguna habilidad que no es nada menos que evidente. Más bien te lo dicen. Creo que el mío ha sido, y sigo trabajando en la gracia del Señor, el enseñar. Creo que por ahí donde yo he identificado mi talento. Y sí se le he pedido al Señor y creo que ha sido fiel el Señor. Mi deseo como pastor es, más que nada, abrir la palabra y mostrarte lo que dice y que tú mismo puedas ver, según la ayuda del Espíritu Santo, lo que dice y por qué. No hay más realmente. Y creo que la palabra es tan poderosa. Creo que cumple en lo que fue diseñado hacer. Es decir, el mensaje cambia vidas. Aquí entonces hay que entender el significado de los talentos. Jesús aquí vemos como este hombre de la parábola emprende un viaje. Bueno, sabemos por Hechos 1, después de estar con sus discípulos 40 días, después de haber resucitado, se fue en las nubes, ¿no? Y le dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo, y sabemos que eso sucedió en Pentecostés, que fueran 10 días más. 50, Pentecostés significa 50, cuando bajó el Espíritu Santo y la iglesia nació. Les dijo que este mismo Jesús, un ángel, cuando los discípulos miraban al cielo, les dijo, este mismo Jesús que ven en las nubes regresaría de la misma manera, en las nubes. Ya sabemos que en las nubes, primero para recoger a su novia, ¿no? En el rapto, ya lo vimos hace unas semanas o unos meses atrás. Mientras, tenemos más de 2000 años y todavía no vuelve. Este es la persona mencionada aquí en la parábola. Este hombre es Jesús, ¿no? ¿Lo ven, hermanos? Él habla de que llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Nos ha encargado a nosotros como iglesia con cierta responsabilidad que conocemos como la gran comisión. Discipular, predicar la palabra a todo el mundo, edificar a la iglesia para poder ser capacitado de ministrar las cosas del Señor, el plan del Señor. Entonces, este hombre que se menciona aquí es el Señor Jesucristo, ¿no? Y me gusta la idea que les entregó sus bienes. Todo lo que tenemos nos fue dado. No tenemos nada que el Señor no nos ha dado. Entramos a este mundo sin nada, pero no nos dejó sin nada. Cada uno de nosotros tenemos, talentos. Pero en este caso me gustaría identificar que estas monedas de oro representan algo de gran valor, ¿no? El Señor nos dio algo de gran valor. Podemos jugar con la palabra talentos, que significa monedas, pero en fin, las monedas significan un gran valor. Nos dio algo de gran valor, ¿no? Ese es mi argumento. Sé que en la parábola son monedas, pero no puedo quitar por encima el hecho de que tienen gran valor. Aquí hay alguien que quisiera ser un voluntario. A ver, levanta la mano, les voy a pedir algo o hacer una pregunta. Ok, hermana Olguita. Para que sepan que lo que el Señor les entregó fue de gran valor, ¿no quisiera 5,000 monedas de oro, hermana? Sí. ¿O los va a rechazar? Sí, las quiero.
si las quiere, y si te los dio. Pero también vimos que dice aquí que le dio a uno 5, a otro 2 y al tercero 1. Cada persona según su capacidad. En el sistema y la ideología del mundo, quiere que todos seamos iguales. Se llama socialismo. Es un concepto ahorita que está tratando de crecer. Todos tenemos que ser igual, pero te tengo noticias, según el Señor, no todos somos iguales en nuestra capacidad. ¿Saben? El Señor sabe de lo que eres capaz. Y si tú tienes más que otro, no hay que estar celosos. Más bien, si el que tiene más responsabilidad. Pero todos tienen responsabilidad según su capacidad. No te tienes que preocupar de lo que el Señor te ha dado. Solamente tienes que preocuparte de ser fiel con lo que te ha dado. Y a algunos le ha dado más y a otros no. Entonces no se preocupe. Él sabe y Él es el que distribuye esta inversión a cada uno de nosotros. Algunos de nosotros tenemos más responsabilidad que otros, pero no quiere decir que no tenemos todos responsabilidad. Según nuestra capacidad. Híjole, cómo me hace sentir bien esa verdad. Yo no tengo que ser Greg Laurie, el pastor de Harvest y de la cruzada de Harvest. Yo no tengo que aspirar o tener la molestia de llegar a la conclusión que jamás será yo un Billy Graham. Yo solamente tengo que ser Roberto Correa. Y como ya vivo en esta piel, eso será fácil. No me preocupo por nada más y nadie más. Solamente que esté yo complaciendo a mi Señor con lo que me ha capacitado. Todos respiren profundamente y dile, ¡ay, qué bueno! Mónica, no tienes que ser Lorena. Y Lorena, no tienes que ser como Olguita. Ni Miguel como hermano José Luis, ni Juan como Raúl. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿O tienes que ser? Tú mismo. ¡Qué bonito! Entonces yo puedo ser quien soy y entregar lo que tengo con amor al Señor y no preocuparme por ninguna otra cosa que me dice el mundo que tengo que pensar en lo que es el éxito según como lo definen ellos. No, lo que necesito entender es que lo que el Señor buscó en cada una de estas personas fue primero la fidelidad en su servicio y usar lo que Él les dio. Vamos a hablar más de eso en un momento, pero quiero aclarar eso. Me encanta que tenemos algo que el Señor nos ha dado, que podemos usarlo para la gloria y la honra de su reino. Y si lo usamos con fidelidad, vamos a escuchar de Él, como aquellos aquí escucharon. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel, en lo poco te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Eso es lo que debemos todos desear oír de nuestro Señor. Y nada más. No importa la opinión o la crítica de nadie más. Amén, 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 hermanos. Bueno, vemos aquí también que esos talentos, y como yo he estado tratando de enseñarles, cada uno lo usó como pensó correcto, aún hasta que lo usó erróneamente. Él pensaba que lo había hecho bien, ¿no? Dice que a uno recibió 5,000, otro 2,000 y otro 1,000, ¿no? Pero el tercero, vemos, ¿no?
que cuando regresó el amo y pidió el dinero de él, tristemente, solamente pudo devolver el original moneda o talento que había recibido. No tenía utilidad. No pudo producir. No tuvo fruto. No tuvo ganancia. Y nos hacemos la pregunta ¿por qué? Y el mismo Señor le dijo, por perezoso, por flojo. Pero no solamente por eso, por miedo, pero ese miedo por perseguir que el Señor era duro, pero no es cierto porque los otros dos lo confirmaron y confiaron en el Señor y hicieron lo que les encargó y fueron responsables. Y cuando vino el Señor les dijo, fiel y buen siervos. Y ellos van a poder disfrutar del reino, pero el último fue castigado. Mira, es importante ver, y como lo vimos la semana pasada, si rechazas la invitación al banquete, serás rechazado. Si no usas, y fíjense cómo lo digo, si no usas lo que el Señor te ha dado, hablando de talentos, pero sabemos que representa habilidades, representa capacidades, representa recursos y tiempo y todo lo que tiene algún valor en esta vida, lo que tú tienes, si no lo usas, eres inútil y no te necesita el Señor. Más bien, no nos necesita, pero en su plan ha decidido usarnos. Quiere usarnos para expandir el reino. Entonces vemos que el tercero, qué cosa tan difícil. Siervo malo, dice el versículo 26, y perezoso. Y siempre vamos a tener que dar cuenta no solamente de lo que nos dio y cómo lo usamos o si no lo usamos, pero también de lo que sabemos, porque dice, así que sabías que cosecho donde no he sembrado. Es decir, que también somos responsables por lo que sabemos. No podemos llegar a decir, pues no sabía, no podemos decir que era ignorancia. En este caso no era ignorancia, fue flojera. Pudiera trabajar esa palabra un poco. Hay que flojera ir a la iglesia hoy. Hay que flojera estudiar. Hay que flojera orar. Hay que flojera ese pastor o ese hermano José Luis. Ay, ¿cómo usar ese libro? Tuve que leer el libro. Ay, qué flojera, no hicieron café. Y yo me enojé hoy porque la hermana no trajo salsa para que me lo llevara a la casa. Que mis huevitos necesitan salsa. Podemos llegar a la conclusión que es lo que sucedió. Y el Señor mismo le dice, sabías, ¿no? Que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías, ¿ves? Debías, tienes la responsabilidad, más bien es tu obligación, ya que les he dado la gran comisión, haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Puedo decir esto, si no estás interesado en las cosas del Señor, no tendrás interés. Es decir, que no vas a tener utilidad, no vas a ser productivo, no vas a tener fruto, si no te interesa. Porque requiere de ti una decisión de que sabes que Él viene. Y en nuestros tiempos, más que en los tiempos de Jesús, aunque ellos vivieron como si Jesús hubiera regresado mañana.
Nosotros estamos en una época de la historia en donde eso es más verdad que nunca. ¿Y qué es que le vamos a presentar al Señor? Nada. Jamás que suceda esto mientras yo sea pastor aquí. ¿Me entienden, hermanos? Es mi responsabilidad enfocar a esta iglesia, dirigir a esta iglesia, que necesitamos estar ocupados en la obra del Señor, en las cosas del Señor. ¿Recuerdan a Jesús cuando tenía 12 años? Fueron a Jerusalén sus papás de Nazaret, un viajecito de varios días. Y era para la Pascua. Y aún, me imagino a Jesús como un buen niño, no de esos niños latosos, porque pasaron 3 días al regresar que se dieron cuenta que no estaba ahí en la caravana. ¿Recuerdas? Eso no fuera cierto con mi hermano Eduardo, que una vez lo dejamos en la playa en Turquía y unos 2 horas después alguien dijo, oye, ¿por qué no hay mucho ruido en el van? Y es porque no estaba Eduardo, lo habíamos dejado. Y que regresamos rápido a buscarlo y estaba en una motocicleta con un turco joven que ya iba a Izmir, que era 3-4 horas de viaje, le había dicho dónde vivíamos. Y lo vimos pasar y de repente damos la vuelta y ya lo encontramos. Pero en el caso de Jesús, hubiera sido un niño bien calmado y bueno, porque pasaron varios días. Y yo sé que viajaban como en familias, en nuestras caravanas. Es posible que el tía y que el tío y que la amiga y todos los cuidaron de todos los niños, ¿no? Pero de repente se dan cuenta que no está, regresan. ¿Y dónde encuentran a Jesús a los 12 años? Enseñando a los maestros de Israel, los doctorados en teología, las cosas del Señor. Y cuando la mamá de Jesús le preguntó, a ver, ¿qué estás haciendo más o menos, no? ¿Qué le dijo, hermano? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijo, hermano Silala? En los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre. Es lo que debemos estar haciendo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? No estoy hablando de sus devocionales, ni estoy hablando de sus momentos en oración. Estoy hablando en servicio, en ministerio. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? Todos debemos tener algo en donde estamos tratando de usar lo que el Señor nos ha dado para alcanzar a los que no lo conocen y para ayudar a crecer a los que están aquí. Todos. Amén. No lo estoy inventando. Quisiera arrancar estas páginas de la Biblia para no tener que predicarlas, pero ahí están. Y bueno, como les he dicho, primero me lo predicó a mí el Señor. Bueno, ¿cómo responde el amo a los sirvientes? Bueno, a los 2 respondió favorablemente, a uno no. ¿Por qué? Número 1, por perezoso. Número 2, por pensar y creer que el Señor era un hombre duro cuando no lo era, es decir, una perspectiva errónea. Y tercero, por entregar nada, solamente lo que ya era del Señor, no tuvo ganancia. Y esto nos dice algo muy importante: el Señor desea de nosotros ganancia. Y se puede identificar más que nada en usar todo lo que tenemos, puede ser material o puede ser talentos, habilidades, capacidades, lo que sea, para que crezca el reino de Dios. Y eso nos habla de almas. Hemos obrado, hemos negociado para que haya más almas alcanzadas por medio de nosotros. Bueno, ¿qué hace el Señor? En el 28, si lo leen conmigo, dice: quiten las monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Mira, ahí es donde muchos dicen: no es justo. Le va a quitar al que nada más tiene uno. Pues por una razón nada más tiene uno, pero aún ese uno no lo trabajó bien. Entonces, en la ideología del socialismo es el que todos debemos ser iguales. No es cierto, es una mentira. No es posible, porque todos tenemos diferentes capacidades. Y dásele al que ya tiene 10, pero ya tiene 10.
¿Le vas a dar 11? Ajá, porque fue, ¿qué? Responsable. ¿Quieres más? Entonces tienes que mostrarte en acciones responsables para tener más. El Señor, hermanos, y perdóname si suena un poco rudo, el Señor no es un tonto. Él sabe a quién le da y a quién no le da y por qué. Porque en los principios y la regla del reino es trabajar, negociar lo que nos ha dado. Porque te puedo decir que muchos de nosotros, si usamos la regla de buscar primero el reino de Dios, no primero nuestra familia, no primero nuestro trabajo, no primero nuestros hijos, no primero nuestra esposa, primero el reino de Dios, entonces todo lo demás sería por añadidura, ¿no, hermanos? Primero el Señor en todo y todo lo demás está arreglado. Entonces este último se le quitó y se le dio al que ya tenía. Dice, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En inglés hay un dicho y suena poética o como tiene ritmo. If you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. No queremos perder nada, hermanos, queremos ganar. Entonces, vemos en esta parábola que Dios nos está indicando que debemos ser productivos. La parábola nos está enseñando que hay ciertas responsabilidades y obligaciones que tenemos como pueblo de Dios. Y sabemos que vamos a tener que un día darle cuentas al Señor. Fíjense, les voy a leer algo en Romanos 12 para concluir. Es importante. En Romanos 12, 6 al 8 nos habla Pablo de los dones que el Señor nos ha dado. 12, 6 al 8. Dice así: Dios en su gracia, y siempre cuando habla de dones, capacidades, habilidades, recursos, tiempo, siempre se tiene que mencionar en su gracia. Lo tenemos por su gracia. No lo merecemos. Es un favor inmerecido tener estos dones. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Entonces no se preocupe que uno tenga algo que tú no tienes, porque tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Sí me explicó? Para hacer bien determinadas cosas. Cada don tiene un propósito. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien, de acuerdo con la parábola, ¿no? Siervo bueno y fiel, ¿no? Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Tienen ahí su servidor, hermanos, y un buen maestro, hermanos. Lo hace bien y lo ha hecho bien. ¿Cuántos años ya nos conocemos, hermano? Desde la infancia casi. Siempre así lo he conocido. Hasta tuve el privilegio de ver su oficina donde estudia. Una vez fui a la casa y... caray, por eso. Sirve bien, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, y muchos de ustedes así son, recibo mensajes, hermanos, de ustedes, de animar. Y en el momento cuando más lo necesito, es un don. Es obra del Espíritu Santo a través de ti y recibo esos mensajes. Gracias, hermanos. Hazlo bien, ¿no?
anímanos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Algunos tenemos la capacidad de dar más que otros. Ya saben que en la iglesia hay algunos que tienen más dinero que otros. Y el Señor así lo ha permitido y ellos son generosos. Eso no quiere decir que es mal el dinero. Si lo usas para el bien, me imagino que Dios te seguirá usando como una vía de conducta para bendecir a otros. ¿No? Dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, es decir, de tener liderazgo, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y hay hermanos, hay hermanas así, bondadosos, y lo hacen con una sonrisa. Si tú tienes que ser bondadoso o bondadosa, si tú te extiendes para hacer algo bueno con otra persona y tienes una cara de tristeza, eso no es tu don. Por favor, déjalo de inmediato, porque lo que has hecho es, en vez de animar, los has puesto en la depresión. ¿Sí me explico, hermano? Es lo que dice aquí. Y dice también, no finjar amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense a honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Te das cuenta cómo va de acuerdo con la parábola. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿No? Bueno, eso es en Romanos. Y mira, en 1 Corintios 12, otro capítulo 12, pero 1 Corintios 12, nos dice lo siguiente, empezando con el versículo 8. Dice lo siguiente, el 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Existen en la iglesia también aquellos hermanos o hermanas que saben dar consejos sabios. Es decir, una palabra de sabiduría. A otros el mismo Espíritu, fíjense de dónde viene el don. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar y a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente el que decide qué don solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿De dónde viene? De Dios. Cada uno, como dijo la parábola, según su capacidad. Entonces, ¿qué hay de preocuparnos? Absolutamente nada. Hay que ejercer lo que tenemos para la gloria de Dios. Entonces, déjame decir estas últimas cosas. Céntrese en la fidelidad, hermanos, no en los resultados. Qué difícil es para mí eso. Porque un pastor quiere ver resultados. Pero vamos a dejar eso en las manos del Señor, ¿no? Los resultados. Céntrase en la fidelidad. No te concentres en ser perfecto. Olvida eso. ¿Recuerdan cuando empecé con este grupo en español hace 15 años más? Porque estuvimos 3 años en Magnolia, hace 18 años. Recuerda qué tan mal hablaba español y lo sigo haciendo, pero creo que he mejorado. Amén, hermano.
Pero no lo hice para ser perfecto, lo hice para ser fiel. Aún que he tenido que quitarme muchas veces la vergüenza de destruir el idioma. Hasta inventé otro español que no existe en otro lado del mundo. No sé cómo terminar muchas veces, si es masculino o femenina, o si es pasado, presente o futuro. No, pues de los verbos los machuco así como frijoles. No, debemos concentrarnos en la perfección. No existe, hermanos. Estamos aquí solamente por la gracia del Señor. Entonces hay que centrarnos en la fidelidad de Dios y hay que hacer todo en su gracia con compasión y con pasión. Eso es lo primero. Hay que reconocer que Dios les da a los creyentes dones y recursos, pero cada uno se le da una parte diferente según su capacidad. No te preocupes por el otro, nada más por ti. Y lo haces primero para Él. Miren, hermanos, no lo crean o es posible que han escuchado, no sé, realmente no me preocupo, pero yo sé que tal vez me han criticado muchos por muchas cosas. Bienvenidos al club de servir al Señor. Lo acepto y más bien me imagino que lo merezco. Pero no me importa, porque nada más me importa lo que Él piensa. Y sigo caminando hacia Él. Y debemos todos seguir caminando hacia Él, buscando su aprobación, nada más. Entonces, Dios llama a sus hijos a una mayordomía fiel de lo que les ha dado. Es un llamamiento a ser responsables con lo que nos ha dado. Dios desea la fidelidad más que el éxito. Y especialmente comparándolo con el éxito como lo describe el mundo. Porque el mundo lo describe totalmente diferente que Dios. Le voy a enseñar qué tan diferente es el éxito del cristiano. El Señor dice, si quieres ser el número uno, tienes que ser el último. Pero el mundo dice lo contrario. Si quieres ser el número uno, dale patadas al último y a los que están abajo de ti. ¿No? No, el éxito es el único que nos puede describir y lo he dicho y lo sigo diciendo, lo pensé esta semana, yo no sé, tal vez dicen, ¿dónde está una congregación que aún pudiéramos llenar este edificio? Yo no sé, pero posiblemente tu hijo o tu hija, a nuestros hijos, sean los que Dios use para construir una congregación de 20,000 personas. O alcanzan en África o en Asia miles por el Señor y aquí fueron criados. Entonces ese es el éxito que buscamos. Amén. Hay que aceptar que el siervo negligente en su mayordomía será juzgado por el Señor. Tendrá que dar cuentas, hermanos. Fácil, no seamos como el tercer siervo. Amén. Seamos como los primeros dos. Existe la tragedia de la oportunidad perdida. No perdemos oportunidades. Si nos abre la puerta, vamos por ahí. Si el Señor lo cierra, busquemos por otro lado. Desde el principio de las Escrituras hasta el fin, si lo ven, el Señor nos pide que seamos usados. Quiere que estemos disponibles con nuestros talentos, capacidades, recursos, tiempos y habilidades. No podemos compararnos con los demás. Y una última cosa.
Si vamos a ser usados por el Señor, hay que tomar riesgos. Sin importarnos la posibilidad de fallar, de equivocarnos. Y realmente cuando lo haces en Cristo, tus riesgos nunca son riesgos. Si lo haces en Cristo. Y tomando esos riesgos, les voy a decir, y esto representa una idea que yo creo mucho. Y aquí me lo pueden averiguar. Yo les permito, hermanos, a ser creativos. No creo que jamás les he dicho, cuando alguien se ha acercado a mí, oye, pastor, quisiera hacer esto. Oye, pastor, puedo hacer eso. No creo que nunca les he dicho que no. Tal vez les he dado alguna idea más, complementar. Pero cada uno que quiere y desea obrar y trabajar para el Señor, adelante. Yo le apoyo. Adelante caminante, ¿no? Como dicen. Y eso nos da la libertad para ver qué puede hacer Dios a través de nosotros y con nosotros. Y lo más importante, nosotros con Él. Nunca es un riesgo cuando lo haces con las intenciones de alcanzar y de ayudar y de edificar a los demás, de amarlos. Aún la cruz para el mundo se miraba como una tragedia, y sí lo fue en cierto sentido, pero la cruz a la mirada de lo humano en el concepto de este mundo fue un fracaso, pero no fue. Fue una derrota, pero no fue. Fue la victoria más importante de la historia. Tomamos riesgos. Amén. Seamos creativos. Sácanosle todo el jugo de tu vida para el Señor y déjalo a sus pies. Vamos a seguir adelante, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que sea de gran bendición lo que hemos visto en esta parábola, en esta historia que contó Jesús de los talentos. Vamos a orar, ¿no? Le voy a pedir al hermano Sigara que ore, si me hace el favor, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias por el grande privilegio que tenemos, Señor, de llegar a tus atrios, Padre. Y, Señor, a poder escuchar, Señor, las buenas nuevas, lo que tú quieres, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias te damos en esta hora, Padre, por este mensaje que ha sido expuesto. Señor, te ponemos, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder entender, y no solo eso, Señor, sino también a poder retener, Padre, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, pues, Señor, a ser creativos, Señor, en todas las cosas, Señor, y todo, Señor, para edificar, Señor, nuestro crecimiento, Señor, contigo, Padre. Te damos gracias por esto que hemos aprendido, Padre, con respecto a los talentos, Señor, con respecto a lo que el Espíritu Santo da a cada uno, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Ayúdanos, pues, Señor, a ser hacedores, no solamente oidores, Padre. Gracias te damos en esta hora por nuestro pastor, Señor, nuestro pastor Roberto, tu siervo, Señor, que lo usas, Padre, para alimentar, Señor, a tu rebaño, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que lo sigas usando, Padre, y que a nosotros nos ayude, Señor, a seguir siendo buenos oidores, buenos hacedores, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, pidiéndote, Señor, que la salida de este lugar en esta mañana sea con nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas creaciones para nuestras creatividades, para nuestras vidas, Señor, espirituales. Te damos gracias por eso, Señor, pidiéndote que nos acompañes hoy y siempre, Señor. Ayúdanos a regresar a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, no por méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Hermano, no pudieras hacer una inversión mejor que dedicarte al Evangelio y de compartirlo. Nunca pudieras sacar la utilidad de la Bolsa de Valores de Nueva York como los que tenemos disponibles en este lugar hoy. Bendiciones, hermanos.